¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el destino y la muerte de los 12 discípulos? Déjame mostrarte. 1. Pedro. Pedro, conocido como el líder de los apóstoles, predicó en Roma durante años hasta que Nerón lo acusó injustamente de incendiar la ciudad. Fue condenado a morir crucificado. Según la tradición, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que Jesús. Su sacrificio en la colina vaticana marcó el lugar donde hoy se levanta la Basílica de San Pedro. 2. Andrés. Andrés, el hermano de Pedro, viajó a Grecia para predicar. Fue arrestado por su fe y condenado a morir en una cruz en forma de X. Mientras lo ataban, en lugar de clavarle, continuó proclamando el mensaje del Evangelio durante 2 días. Multitudes se acercaron a escucharlo antes de que finalmente sucumbiera. Su muerte dejó un impacto duradero, y su símbolo es venerado en muchas culturas. 3. Santiago el Mayor. Santiago, uno de los primeros en seguir a Jesús, tuvo un destino trágico pero heroico. Herodes Agripa y lo ejecutó decapitándolo en Jerusalén, convirtiéndolo en el primer mártir entre los apóstoles. La tradición española afirma que sus restos fueron llevados milagrosamente a Galicia, donde se encuentra la famosa Catedral de Santiago de Compostela, meta de miles de peregrinos. 4. Juan. El apóstol, amado, vivió hasta una avanzada edad y fue el único que no murió como mártir. Durante la persecución de los cristianos, fue exiliado a la isla de Patmos. Allí recibió las visiones que escribió en el Apocalipsis. Se cuenta que, en Efeso, intentaron envenenarlo, pero sobrevivió milagrosamente. Pasó sus últimos días enseñando a las comunidades cristianas hasta morir de forma natural. 5. Felipe. Felipe fue uno de los primeros en traer a otros a Cristo, incluida su amiga Natanael. Predicó en Frigia, actual Turquía, y fue arrestado por convertir a la esposa de un procónsul romano al cristianismo. Como castigo, lo crucificaron boca abajo en Hierápolis. Incluso en la cruz, según la tradición, seguía exhortando a los presentes a arrepentirse y creer en Jesús. 6. Bartolomé, Natanael. Bartolomé llevó el Evangelio a tierras lejanas como India y Armenia. En Armenia, su predicación enfureció a los líderes locales, quienes lo martirizaron cruelmente. Fue desollado vivo y luego decapitado. Por esta razón, a menudo se le representa en el arte cristiano llevando su propia piel o con cuchillos, símbolos de su martirio. 7. Tomás, Dídimo. Tomás, conocido por su incredulidad al principio, terminó con una fe inquebrantable que lo llevó hasta la India. Allí fundó comunidades cristianas y realizó milagros, según la tradición. Finalmente, fue apuñalado por sacerdotes paganos con lanzas mientras oraba en una colina cerca de Chennai. Es recordado como el padre del cristianismo en la India. 8. Mateo, Leví. El recaudador de impuestos convertido en apóstol predicó en Etiopía y Persia. Según algunos relatos, murió martirizado, posiblemente apuñalado mientras celebraba misa. Su valentía y disposición para compartir el Evangelio incluso en tierras hostiles lo convirtieron en un modelo de dedicación y sacrificio. 9. Santiago el Menor. Santiago, conocido como el líder de la iglesia en Jerusalén, tuvo una muerte brutal. Los fariseos lo arrojaron desde el pináculo del templo por su predicación. Milagrosamente sobrevivió, pero fue golpeado hasta la muerte con un garrote mientras oraba por el perdón de sus agresores, emulando el ejemplo de Cristo. 10. Judas Tadeo. Judas Tadeo, el apóstol de las causas imposibles, predicó en Persia junto con Simón el Celote. Ambos fueron martirizados, según la tradición, atravesados con lanzas o golpeados hasta morir por su fe. Es venerado por su intercesión en momentos difíciles y sigue siendo una figura popular en la devoción cristiana. 11. Simón el Celote. Simón, conocido por su fervor revolucionario antes de seguir a Jesús, también llevó el Evangelio a Persia y otras regiones remotas. Murió junto con Judas Tadeo, posiblemente siendo aserrado o crucificado por negarse a adorar a los dioses paganos. 12. Judas Iscariote. Judas, el traidor, no soportó la culpa tras entregar a Jesús por 30 piezas de plata. Según Mateo, se ahorcó en un acto de desesperación. Hechos añade que, tras caer, su cuerpo se desgarró, marcando un final trágico y sombrío para el apóstol que abandonó el camino. ¿Qué opinas del final de estos discípulos?